gracias a ustedes por la invitación. Arranca el día 4 de mayo la cuarentena inteligente y ya de alguna manera nos han esbozado lo que va a ser el plan, porque tiene fases. Vamos a empezar entonces con la doctora Adriana Amarilla, que es un poco la encargada de hacer este diseño que ya se presentó a la opinión pública, sobre el que todavía hay algunas dudas, porque bueno, por primera vez nos están hablando de cómo vamos a ir integrando algunas otras actividades económicas, pero también sociales, culturales, deportivas. Va a empezar a moverse un poquito más la gente y de eso comenzamos a hablar con la doctora Adriana Amarilla. ¿Cómo se diseña esto, doctora? No quieren usar el término flexibilización porque suena a relajo, decíamos, es así, por eso lo de cuarentena inteligente. Sí, la verdad que este es un plan fundamentalmente dinámico, tiene unas fases, estuvimos trabajando intensamente con un equipo. Esto llega después de un arduo análisis donde se evalúan riesgos, donde se hacen también modelos matemáticos, se busca la mejor evidencia y después de todo ese proceso se presentó un plan en donde también tuvimos en cuenta las opiniones de expertos, pero fue un trabajo también interministerial, se trabajó a nivel de presidencia, gabinete y en lo que a mí respecta, yo lo que ponía ahí era un término al que le bauticé salud céntrico, ¿verdad? Porque realmente este proceso, que si bien es un plan dinámico y que es una parte que nos va a tocar seguir, está basado en unos principios fundamentales de poder aplicar lo que significa lo que nosotros le llamamos las 3P, promoción de la salud, prevención, protección, y que ese entorno laboral también me pueda garantizar mínimos riesgos. Hay cosas que de por ahí no van a poder estar escritas, sí, pero sí otras que son parte de la base fundamental de lo que va a ser este proceso. Cualquier comercio, cualquier sector que esté habilitado finalmente para trabajar, ¿qué es lo que de forma indispensable e innegociable debe tener para llevar adelante ese proceso de apertura? Sí, las 3P, promoción, prevención y protección. Dicho en otras palabras, son asegurar las medidas de higiene personal, tanto del cliente como del empleado. Luego, unas medidas a nivel laboral que puedan facilitar esas prácticas, ¿verdad? En eso hay una descripción más detallada en el protocolo, pero básicamente ya lo fuimos experimentando con esos sectores que estuvieron económicamente activos, como los supermercados y la farmacia y esa cadena logística que acompañó ese proceso. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, ir a uno de estos negocios hace 2 meses era totalmente otra cosa. Nos fuimos adaptando a un ritmo tremendamente acelerado y adoptamos ese modo coronavirus de vivir y ese modo coronavirus de comprar. Entonces ahora este modo coronavirus se va a extender también a la forma en que nos transportamos, a la forma en que trabajamos, a la forma en que socializamos. Y eso también implica dentro de este sector, ¿verdad? Sobre todo el sector laboral, ciertas medidas gerenciales. ¿Por qué las medidas gerenciales? Para un apoyo fundamental a la epidemiología. Por ejemplo, todos los sectores que van a estar económicamente activos, así como lo hicieron los que ya estuvieron en todo este periodo, van a trabajar de una manera, o deberían trabajar de una manera de estructuración en cuadrillas o en grupos, que nosotros también le llamamos clusters. ¿Para qué? Para que ese grupo cerrado sea un grupo que minimice el riesgo de la diversidad de contactos del empleado, y así también para el empleador. Eso implica que vos tengas un grupo B o un grupo C de backup, si es que este grupo, el grupo A, por alguna razón cae en cuarentena y todos tienen que ir a cuarentena. Ahora, ¿cuál es el criterio para decidir que tal sector empiece a activar y no tal otro? Es decir, es una cuestión sanitaria, es decir, ¿por qué la fábrica y no los comercios? ¿O por qué el peluquero que vaya a mi casa y no que yo vaya a lo del peluquero? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, como decía anteriormente, la minimización de riesgos. ¿Cuál es el riesgo hoy? El riesgo es no poder asegurarme, por ejemplo, los 2 metros de distancia, el lavado de las manos, la cantidad de personas con las que yo voy a estar en contacto en ese momento, y también la naturaleza de
de esa transacción económica, ¿verdad? Pero sin embargo, Adriana, me da la impresión, siguiendo un poquito la pregunta de Luis, que ustedes podrían tener un mayor control en el comercio en sí, porque de hecho pueden ir hasta el comercio y verificar si efectivamente se mantiene la distancia, si están los lavatorios para el lavado de manos, si usan los tapabocas Las en las peluquerías casas, para por esterilizar, ejemplo, ¿verdad? En cambio, cuando van a la casa, ahí es un territorio donde ya es difícil el control, ya depende de cada ciudadano, digamos. Porque vos sabés Yo pensaba como vos, Menchi. ¿Y qué te pero dijo, qué te dijo? Porque Adriana? de facto está ocurriendo así. Sí. O sea, en los barrios, las peluquerías llaman a sus clientes. Hacen Dicen turnos. que cuidan todas las medidas de lavarse las manos, Sí. etcétera, etcétera. Pero está funcionando así. ¿Cuál es el criterio médico? Bueno. ¿Por qué, digamos, es más fácil que sea en la casa? ¿Por qué? Porque en la casa yo tengo el control de que esa persona que viene una persona o dos o hasta tres, se desinfecta los zapatos. Por supuesto, le aconsejamos que no vayan a áreas comunes, hace lo que tiene que hacer y se va. Cuando yo soy la que me voy al comercio, yo pierdo el control, yo no sé quién es la persona que me está vendiendo y no sé quién estuvo delante y detrás mío en la cola. Entonces, esa diversidad de contactos es lo que a mí me importa cuando yo hago el social tracing en un caso, por ejemplo, epidemiológico. O sea que, Adriana, en realidad esto significa para el peluquero que mañana ya estaba listo para abrir la peluquería y hacerlo por cita, significa no. Mañana no, el lunes. El lunes. Claro. El próximo Sí, el lunes. próximo Exacto, el lunes. lunes. Tampoco Significa era que no. mañana. Significa que no, significa que va a poder ir maximizando todos los cuidados a la casa de las clientas, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que yo la escuchaba a Liz, decía, por ejemplo, puede mandar la peluquería un equipo a la casa del cliente. El problema es que en realidad ese no es un sistema que tengan las peluquerías, porque cuando vaya la que te va a hacer el color o las uñas o lo que fuera, es la persona a la que vos contratás y no existe eso, la peluquería te manda el servicio, porque sabemos que las peluquerías en general, de hecho, no pagan salarios, sino que trabajan los empleados por comisión. Y las ¿verdad? peluquerías de barrio todavía más complicado. Más complicado aún. En ese ¿verdad? sentido, si me permiten ahí explicar una cuestión donde todos nos sentamos, todos los sectores nos sentamos, el Banco Central, la STP, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, y obviamente nosotros desde este lado de la mirada, que 4 o 5 semanas atrás era casi un sacrilegio hablar, que era hablar de la economía, nosotros nos sentamos ante los expertos y le decimos este sector y por qué no este y por qué no este, y ellos son muy sólidos y tienen argumentos bastante rígidos, o sea, no rígidos, sino que bastante sólidos, y te dicen por esta y esta y esta razón, en una fábrica que está registrada, por ejemplo, que ya vino mucho estuvo ya activo. Muchas de las industrias estuvieron activas, toda la cadena alimenticia, toda la cadena farmacéutica, toda la logística, los supermercados, las farmacias, mucho de esto estuvo y no fue objeto o lugares de brote. Y en las industrias hoy ya hay un protocolo desarrollado por el Ministerio de entrada, de salida limpia, que le llaman, ya está establecido, la gente se fue preparando con turno y toda esta semana tienen ese tiempo. Entonces, en los comercios haciendo nuestro lado de empujar por los comercios y los servicios. Porque es el sector más necesitado Claro, también. o sea, y que fue quizás, digamos, más abruptamente cortado por justamente la interacción con gente que no conoces. Nos explicaban esto, ¿verdad? Desde el hogar uno tiene el control. Vamos a ir primero toda esta semana en capacitación, vamos a ver cómo se comporta la primera semana la gente, vamos a avanzar un poco más porque es alta la responsabilidad de soltar todo esto de golpe. La curva, los números van a hacer esto, entonces ante esa responsabilidad, esto es lo salud céntrico. Entonces los servicios es básicamente delivery y cobranza, que viene a ser lo mismo, o sea, todo lo que tenga que ver con comercio lleva al domicilio, y los servicios que puedan ir al domicilio de la persona también, valga ser un abogado o un peluquero, ¿verdad? Eso nos explicaban ella por esa razón de no tener la sala de espera, de poder tener el control de quién nos... El concepto básicamente entonces es el control, digamos. Claro, porque en este caso sí, queda en el cliente. queda en el Claro, cliente. en tu casa. Sí. Ahora, me gustaría saber la opinión del sector privado. Carlos Jorge está en el sector servicio, que es el que va a Más pegar más que golpeado. también, ¿verdad? Digamos, está más vinculado con eso, que son los que van a esperar más tiempo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Nosotros vemos la reunión del viernes del Ejecutivo anunciando esta cuarentena inteligente. Nos pareció muy bien porque minimiza la incertidumbre, abre un horizonte de posibilidades o de opciones calendarizadas. Podemos no estar de acuerdo con el tiempo de cada una, pero es lo que nosotros pedíamos. En el momento que la autoridad sanitaria indique, nosotros tenemos que empezar a retomar actividades
actividades empresariales, comerciales, como se quiera ver, productivas, pero ordenadamente. Nos preocupa mucho el orden. Le decíamos a la ministra de Industria y Comercio que esto tiene que hacerse en forma gradual, incremental y en forma paulatina, porque si no, conociéndonos como somos, un poco desordenados, un poco indisciplinados, etcétera, etcétera, podríamos perjudicar a todo el gran trabajo que está haciendo. No queremos eso, de ninguna de las maneras. Pensamos que este calendario todavía lo hemos visto así en general, no hemos visto todavía las adendas, las instrucciones específicas, pero básicamente para nosotros está bien. Vamos a sentarnos seguramente esta semana y agradezco de paso a la ministra 24 horas de comunicación con ella, con Carla Bacigalupo, con el ministro del Interior. Hay que reconocer, hay que ser grato. De paso, felicitarla a ustedes por el Día de los Periodistas, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas gracias. Nos olvidamos de eso, ¿no? Felicidades. Gracias. Gran trabajo también. Pero volviendo a la realidad, sí, estamos muy ansiosos y esa ansiedad viene de esa incertidumbre que de ahora de alguna manera se minimiza porque, bueno, ya hay un escenario. Claro. escenario o un marco escenario que nos indica, bueno, esto va a ser así a partir del 4, etcétera, etcétera. A partir de allí, bueno, cada parte, y ahí hay un tema, finalmente quiero agregar. Este no es un tema solamente de cumplir el decreto o cumplir las instrucciones, no, este es un tema de autorregulación, este es un tema que nosotros tenemos que cumplir para evitar enfermar a terceros y enfermarnos nosotros. Va a ser mucho más costoso. Y si salimos de ese escenario de orden y de que está mencionando la doctora, que ellos saben, ellos son la autoridad sanitaria, a ellos tenemos que escucharles, no a los opinólogos o lo que sea. Y si lo hacemos mal, ellos van a tomar medidas que pueden perjudicarnos seriamente. Esa es nuestra visión. A Gustavo me gustaría preguntarle sobre todo el sector industrial. ¿Qué porcentaje ustedes creen que podría tener una recuperación económica y a qué plazo con estas flexibilizaciones que se van teniendo, con esta cuarentena inteligente? ¿Cuál creen económicamente podría ser el impacto de reactivación? Bueno, en primer término yo quiero aclarar de que toda la industria que estaba decepcionada trabajó Muy bien. perfectamente bien. Todas las industrias fueron visitadas por inspectores del Ministerio del Trabajo y realmente yo tenía el informe de que estaban trabajando exactamente bajo los protocolos que había establecido el Ministerio de Salud. A propósito de eso nomás, ¿en cuánto tiempo se dio la adaptación en las industrias? Inmediato. Inmediatamente. Una Inmediatamente. semana. Yo creo que hay una conciencia de que como somos un sector que aglutina mucha gente, ¿verdad? Entonces, si queremos actividad, tenemos que hacer bien la actividad. Y por lo tanto hay que respetar las normas y los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud, que entre paréntesis hay que felicitar al Ministerio de Salud porque es absolutamente exitosa la campaña que han hecho. A pesar de que no hay nada en los libros, ustedes han logrado de que en el Paraguay el contagio sea mínimo y también las personas que se han contagiado menor todavía y la cantidad de gente que ya no está también es muy poca. Gustavo, por una cuestión de economía de tiempo, digamos, porque se nos acaba esto. ¿Qué porcentaje creen ustedes podría reactivarse económicamente con este primer paso que se va a dar? Es muy difícil, Santiago, decirte eso porque acá hay un factor que no estamos contemplando. Una cosa es que las industrias se reactiven y otra cosa es que haya los clientes que compren los productos de las industrias. Y eso no es fácil. Yo me iba la semana pasada, cuando me pude escapar de mi encierro, porque el señor aparece un poco... realmente me fui a una ferretería y en la ferretería tenían 2 carretillas en la entrada y me atendieron desde la vereda, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente hay una conciencia y creo que eso es muy importante y en el sector industrial más. A pesar de que nos hubiese gustado poder colaborar con las autoridades que no tienen mucha experiencia de lo que es el trabajo en una fábrica, a nosotros nos hubiese gustado mucho poder intercambiar y sobre todo con las autoridades sanitarias y nos parece muy bien, se ha formado en el Ministerio del Trabajo una plataforma que va a tener a las 70.000 empresas que hay en el Paraguay, va a tener monitores en donde van a trabajar en seguridad y en salud ocupacional, que es muy importante. Y esa plataforma le va a permitir estar en contacto permanente de ida y vuelta
con esos monitores que van a ser capacitados para recibir las instrucciones, digamos, de los protocolos de salud, qué hacer. Porque yo les quiero decir una cosa, nosotros estamos felices de que se reactive, pero hay ciertos temores de que te llaman los compañeros de los empresarios, los colegas empresarios, y te dicen, bueno, pero ¿qué pasa si entra alguien con coronavirus y contagia al grupo de gente que está ahí al lado? ¿Quién es el responsable? No somos mañana, ¿qué podría pasar jurídicamente con eso? Entonces empiezan ya a preocuparse un poquitito más, pero yo creo que si se sigue el protocolo, si realmente desde que uno entra a la fábrica, conservando la distancia, poniéndose los elementos, lavándose cada rato las manos, por más que haya un contagiado, es muy difícil que contagie si los compañeros que están alrededor están trabajando a la distancia que tiene que ser, conservando todo el protocolo que dice el ministerio. Por lo tanto, yo no veo, porque si no, si esto se contagia igualmente, entonces todas las enfermeras y los médicos estarían infectados. Esto parece una conversación de suecos hasta el momento. Todo lo estamos haciendo bien, me sorprende. Realmente. Así que me gustaría entrar un poco en el tema. El tema, ¿qué pasa con las empresas, las microempresas que son mayormente informales, Alberto? ¿Cuál es la situación de esta? Porque nosotros estamos hablando de las fábricas, son formales, protocolos, está todo muy lindo. Pero hay un tercio de la población que trabaja en microempresas mayoritariamente informales, trabajadores que dependen de... Son Más cuentas de 2 propitas. tercios, perdón. Más de El 2 tercios. 70% de los trabajadores están en las pymes. 90% del tejido empresarial paraguayo es micro. Sí. Bueno, entonces quiero escucharle primero a Alberto un poco un análisis de esto y después me gustaría, ministra, cómo manejamos eso, porque como decía hace rato fuera del micrófono, estamos hablando acá, Carlos opinar Jorge, también sobre eso. no es solamente una cuestión económica, es una cuestión social que hay En ese detrás caso, de eso. social. Entonces me gustaría escucharte, Alberto, sobre ese tema. Menchi me pidió un poco una visión también más general, ¿verdad? No ir directamente a los números y a las cosas más concretas. Realmente en toda crisis, en todo conflicto, hay tres figuras. Está el villano, está la víctima y está el héroe, ¿verdad? Acá el villano es el virus, ¿verdad? claro. Definitivamente, ¿verdad? Y todos somos víctimas, todos somos víctimas. Tiene unos cuantos cómplices que están apareciendo. También. Pero todos somos víctimas, todos los sectores, desde el Estado mismo, que es víctima, definitivamente, y todos los sectores. Yo quiero comentar un poquito brevemente y después te respondo a tu pregunta. Una de las víctimas fueron los bancos, definitivamente. Tanto del punto de vista, vamos a llamarle económico, porque la calidad de un banco depende de la calidad de sus clientes. La calidad de un banco depende de su cartera de crédito y su cartera de crédito depende de la calidad de sus deudores, diríamos, ¿verdad? El banco es como el espejo de la economía real. La banca es la... Si acá hay problema, acá se refleja en el espejo automáticamente. Entonces, definitivamente, este parate que vino a partir de marzo, de un día para otro se paralizó la economía real, ¿verdad? Se ve reflejado automáticamente en la banca. Lo que hicimos los bancos es refinanciar masivamente. Yo creo que es uno de los programas voluntarios más abarcante que hubo en el mundo, inclusive. Se refinanció prácticamente al 25% de los clientes de los bancos. Automáticamente. Todas las cuotas de marzo, abril y mayo pasaron al final. O sea, por lo menos ahora hay un alivio. Ese es un primer punto, diríamos, importante, ¿verdad? El segundo punto importante, y eso va a seguir. Yo creo que en ese sentido todos comprendemos la situación y yo creo que van a haber las facilidades para el refinanciamiento de los clientes. El Banco Central también ayudó mucho, flexibilizando las normas de refinanciación. Entonces fue más fácil todo eso. Por otro lado viene el problema de nuevos créditos. Nuevos créditos tiene dos problemas para la banca, ¿verdad? Tiene el problema, por un lado, de riesgo. Cuando decimos banco, realmente estamos hablando de la plata del ahorrista. El 90% de lo que el banco maneja no es del banco, sino que es del ahorrista. Y lo que se pone en riesgo justamente al prestar con riesgo es ese dinero del ahorrista. En ese sentido se demoró un poco, ministra, el tema del FOGAPI. Recién el viernes, hace 8 días, recién tuvimos el reglamento. Y la semana pasada, ya esta semana que terminó ahora, masivamente los bancos salieron a dar créditos nuevos con la garantía del FOGAPI, ¿verdad?
O sea, eso creo que ya va a ayudar a reactivar el crédito. Y ahí, como decís vos, y tu pregunta también, Santiago, es ¿a qué sectores vas a financiar? Es cierto que hay una garantía del gobierno, una garantía del 70%, el 80%. El 20% es riesgo del banco, ¿verdad? O el 30% es riesgo del banco. Entonces, eso obliga un poco a analizar los sectores, qué sectores pueden, diríamos, tener menos impacto. Claramente se ve que los sectores de alimentos, la parte de medicamentos, lo que producen algún producto más tangible tiene menos impacto que lo que están en la parte de servicios, ¿verdad? Eso se ve claramente. Y mirando el cronograma, un poco de flexibilización o de apertura, diríamos, de la economía, ahí uno puede ver quién va a estar al final de la cola y claramente ese va a estar más perjudicado. Y a propósito de eso, Alberto, o sea, si son 2/3 de esa población económicamente activa las que están afectados porque definitivamente están en la última fase, y para ellos los créditos no son tan beneficiosos, digamos, atendiendo a que muchos de estos negocios probablemente mueran, ¿verdad? Pero estábamos hablando, Menchi, antes de comenzar el programa, que usó la ministra la palabra hay que reinventarse, ¿verdad? Evidentemente es fácil decir, pero es muy difícil de hacer, ¿verdad? Pero yo creo que cuando decimos reinventarse, cada uno va a tener que buscar su propia reinvención. El banco está dispuesto a financiar esa reinvención. Y un ejemplo que es muy público, por eso menciono ese ejemplo, es el de Rodolfo Angenscheid, ¿verdad? Sí. Él es un chef de primer nivel, puso un restaurante que funcionaba muy bien, de alto nivel. Él se dio cuenta rápidamente que eso no iba a funcionar por un buen tiempo y decidió crear un esquema de delivery a sectores más populares. Eso implica muchas inversiones, implica tener una cocina más grande seguramente para una cosa más masiva, implica un tema de logística muy complicado, un tema de vehículos para poder... O sea, yo creo que cualquier banco al ver ese proyecto estaría totalmente dispuesto a refinanciar. Pero evidentemente aquel que quiere hacer lo mismo ante un mundo que cambió tan radicalmente, va a tener dificultades evidentemente, pero va a tener él luego dificultades, no solamente conseguir crédito. Su negocio ya no va a funcionar como estaba funcionando antes. Pero me gustaría pasarle ahora a la ministra Liz Kramer, porque creo que en economía no hay secretos, ministra. Creo que hasta el momento nadie quiere hablar de la pandemia. Va a costar la muerte de muchas empresas, no van a sobrevivir a esto. O sea, una empresa de servicio que se dedica al turismo, obviamente hasta que esto se reactive, el tiempo que va a pasar es imposible que sobreviva. Yo y el banco, no sé si le va a prestar a alguien que va a usar el dinero para pagar los salarios, para pagarle a sus proveedores, pero después no tiene ninguna posibilidad de generar negocio en el corto plazo. Entonces, es prestarle plata a un muerto. ¿Cómo van a hacer con esto que tiene un impacto económico tremendo, pero además un impacto social brutal? Sin duda. Y en ese sentido, como bien decía Alberto, aquí hay una mirada que no es cómo van a hacer ustedes, sino cómo vamos a hacer todos como país, ¿verdad? Porque no es el gobierno que puso el decreto que le fundió, sino es el virus y estas son las herramientas que hay. Así que a partir de aquí, ¿qué hacemos? Contestándonos una pregunta anterior que tenía Santiago, la estimación que se hizo con este plan es que en la primera fase el 58% de la economía estará activo. 58. ¿Es así, Gustavo? Nosotros hicimos ese cálculo con Banco Central, es un cálculo hecho con datos... De toda la economía. Para que pueda ratificar. Sí, pero es un dato, quizás no tenga todos los datos de Banco Central consolidados. Porque... Nosotros somos apenas el 35% de la economía. Entonces, sobre el 35% te puedo... Claro. No, aparte está el sector agropecuario que opera Por normalmente. ejemplo, sí. El problema es que el sector que no es tan grande, que es el sector servicio, el que No, ocupa es más bastante gente. grande, es importante, sin duda. En el pero PIB no a lo mejor, pero en el cantidad de gente. 58, Comercio y servicio es 55% de la economía. A ver, lo que pasa es que son distintos prismas. Y ahí están los dos señores que todo el tiempo, servicios y industria, están ahí. Pero hay sectores de los servicios que han estado habilitados todo el tiempo. Servicios financieros ha estado habilitado todo este tiempo. Hay otros servicios, por ejemplo, telefonía ha estado habilitado todo este tiempo con diferentes niveles y que telefonía aporta muchísimo al sector servicios también. O sea, por eso es que le digo, con los datos duros de Banco Central que hace con el IMAEP y que forma parte un poco de la lógica, el 58% de la economía debería estar abierto en cuanto a lo que normalmente genera, por un lado. Por otro lado, ya hablábamos con Luis el otro día y acá tienen en placa, tienen en material, quizás lo puedan compartir en algún momento, una serie de herramientas para distintos tipos de empresas. Están las
las MIPYMES, y las MIPYMES, cuando hablamos de MIPYMES, es tan amplio y tan grande. El espectro ahora sube a 7.800, el techo de lo que es una mediana empresa desde el punto de vista de la ley de MIPYMES era 6.000, pasa a 7.800 con una reforma, pero para el sistema financiero es básicamente 15.000 millones de facturación. Y después están las empresas grandes para nuestra economía. La primera indicación es irse a su banco, a su entidad financiera, que es quien le conoce, quien conoce su actividad, quien sabe en qué sector está, cómo le ha ido, cuál es su historial y cuál es su proyección, a grosso modo, como lo decía Alberto. Después nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio, especialmente en el Viceministerio de MIPYMES, tenemos un sector y está en nuestra página web toda una plataforma de orientación para qué producto financiero que hay en plaza hoy sea adecuado para qué MIPYME. Por ejemplo, para las micro las orientamos más hacia el crédito agrícola, que si bien su nombre es aparentemente para el campo, hoy se abre también a comercios y servicios. Y está en una de las placas que tengo ahí a disposición de ustedes, tiene sus tasas, pensado para la micro tipo 1. Después está la micro tipo 2, digamos que sería un poquito más, todavía micro dentro de la micro, pero que todavía ahí tiene ya todo el sistema financiero en general. Algunos bancos y algunas financieras con más ejercicio en las MIPYMES, otros con menos, por tanto no son los ideales. Y ahí el FOGAPI, que efectivamente desde la semana pasada está disponible. ¿Por qué? Porque el FOGAPI y el fideicomiso son producto de la ley de emergencia, que hubo que trabajarla, aprobarla, instrumentarla, aterrizarla, hacer los documentos, traspasar, conseguir la plata y traspasar a las instituciones y firmar con los bancos o con todas las IFIs eso. Está el Fondo de Garantía y el fideicomiso. Entonces, todas las MIPYMES tienen, y lo pueden ver en nuestra página web, como un menú aproximado del tipo de producto que le vendría de acuerdo a su tamaño. Y el FOGAPI y el fideicomiso, que ahora también ya está activo con la AFD, va, por ejemplo, a cooperativas y a casas de crédito que normalmente ni siquiera estaban en el radar de Banco Central, o sea, no estaban en el radar, no formaban parte del espectro, pero la necesidad de permear es tan grande y se va a hacer a través de casas de crédito y de cooperativas seleccionadas por la AFD. Ministra, hay un sector que a mí me preocupa y mucho realmente, y quiero preguntarle a Adriana porque es un sector que primero hay que evaluar desde el punto de vista sanitario para luego saber qué auxilio hay para ese sector. Ciudad del Este y todo el comercio de frontera. ¿Cómo hacer? Porque cuando el flyer nos dice comercios de hasta 800 metros cuadrados, yo capaz estoy en Ciudad del Este y estoy dentro de ese rango, pero abrir prácticamente no me sirve de nada porque mi comercio depende de que la frontera esté abierta. ¿Cómo abrir la frontera? ¿Qué tiene que pasar sanitariamente para que exista algún control para ese ámbito de comercio que depende de la frontera? Sí. Antes que nada, quería recordarte que el plan es un plan dinámico, de constante ajuste, y esa fase 2 no es que inexorablemente va a ocurrir tampoco, ¿verdad? Eso también les quería aclarar, porque en ese proceso está muy bien marcado y que va a haber un análisis que de hecho nosotros desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social queremos que ese análisis sea un análisis transparente, que construyamos juntos esto. Esto es un problema de todos, en donde realmente todos estamos trabajando. Los resultados que hemos obtenido hasta acá dependen fundamentalmente de la sociedad civil, ustedes nuestros grandes aliados, la industria. Es realmente un trabajo de todos. En ese análisis se va a observar qué fue lo que pasó en esta primera etapa. Y a partir de ahí se va a decidir si se pasa o no a esa segunda etapa. Nosotros estamos totalmente abiertos a observar y a trabajar estrechamente a partir de ahora con todos los sectores para ajustar eso que se tenga que ajustar para minimizar los riesgos. ¿Qué pasa en esas regiones? Si te acordarás, nosotros pensamos dividir el país en regiones. ¿Por qué pensamos dividir en regiones? Pensamos dividir en regiones porque esas regiones corresponden a una historia natural de otras enfermedades en donde tenemos experiencia epidemiológicamente hablando y en donde se podría disminuir la interconectividad de un punto a otro y hacer un cinturón sanitario. Yo no te puedo decir cuándo exactamente se abrirán las fronteras, lo que sí te puedo decir que hasta el momento existe una restricción. En algún momento, evidentemente, se va a abrir y ahí se tiene que
dar una especial atención tanto al monitoreo como a la vigilancia y a ese trabajo. ¿Hay algún plan de auxilio para ese sector, el de la frontera comercial? Forma parte de todos los planes que están en este momento a disposición. Hay también ya un comercio importante, o sea, por supuesto el comercio de frontera es importante, pero hay también una ciudad ya importante que aún así ya con el público interno, con estas aperturas ya va a tener algo de oxígeno, algunos que otros sectores, pero sin duda todo lo que es frontera depende de la frontera y en ese hay una interrogante importante porque depende de tantos factores que bueno, los señores van a saber considerar y que también tiene que ver con acuerdos de cómo hacerlo con el otro lado, o sea, cómo ponerse de acuerdo, por ejemplo, en ciudades tan complejas como Pedro Juan, donde prácticamente es una sola ciudad. Es una responsabilidad muy grande decir cómo se va a hacer ese cinturón sanitario cuando hay autoridades inclusive de ¿Cómo ponernos de acuerdo con Bolsonaro? Por ejemplo. En el municipio, quizás haya. Entonces, la voluntad del Ministerio de Salud, yo lo escuché decir al ministro Mazzoleni, es el poder, digamos, tratar de aterrizar a nivel de ciudades hermanas para ver si se podría lograr algún tipo de acuerdo específico. Y sé que la gente de Ciudad del Este, por ejemplo, en general está dispuesta a poner, así como acá también muchos sectores nos dicen, ministra, nosotros vamos a poner lo que sea, vamos a poner lo que tengamos que poner con tal de poder activar, etcétera, etcétera. Nosotros le llevamos todas esas inquietudes al Ministerio de Salud. Algunas cosas ellos van a ir analizando, o sea, algunas cosas de todo van a analizar, pero algunas cosas les convence y fueron introducidas y otras cosas dicen, no, acá los factores son tan incontrolables que no nos animamos todavía. Alberto quería hablar sobre un eso. comentario nomás al respecto. Vos habías mencionado que de qué serviría permitir que abra si está cerrado el puente. Yo te agregaría el tema económico, de qué serviría que se abra si está cerrado, aunque se abra el puente con $1 a 5.60 en Brasil, no va a venir nadie, ¿verdad? Entonces, el tema Ciudad del Este tiene una complejidad que trasciende el tema del coronavirus, ¿verdad? ¿Qué ibas a agregar, Carlos Jorge? No, sobre otro tema, quería terminar la... Antes, entonces, yo quiero Gustavo. hablar del coronavirus económico. Yo creo que cerrando la frontera como está cerrado, nosotros estamos gozando las industrias domisanitarias y de alimentos, gozando del mercado, porque como no hay contrabando, entonces están trabajando a full. Entonces, yo no entiendo mucho de salud, pero creo que el bajo porcentaje en nuestra curva también es baja, porque no hay mucha influencia de afuera. Porque si tuviésemos influencia de afuera, vamos a tener mayor cantidad de contagiados. Entonces, eso mismo va a ocurrir. Alberto acaba de decir algo, vamos a tener el coronavirus económico, porque Brasil y Argentina tienen sus monedas totalmente depreciadas y por lo tanto sus productos son muy competitivos y con frontera abierta nos van a inundar y nos van a ahogar con el contrabando. Ese es el problema. Pero ahora lo que nos puede pasar son las personas, el Claro, contrabando no va a pasar igual. No, está muy frenado. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora se puede controlar a este punto? Y porque están cerradas las fronteras, Sí, está bueno, todo pero- cerrado. pero- Ciertamente hay dispositivos de gente que mete azúcar en cualquier lado. Por ejemplo, hay escasez de azúcar, entonces todo el mundo quiere traer azúcar en este momento. Pero no es tan fácil, Lo que porque pasa es que está todo cerrado. Está todo cerrado, es cierto, pero convengamos en que los controles nunca se hicieron como tendrían que haberse hecho. Pero por supuesto, porque se incluso fue el cuando plagueo. empezaron con los primeros cierres de fronteras, yo recuerdo que se hacían vuelos, la Fuerza Aérea hacía vuelos controlando los posibles lugares por donde ingresaba el contrabando. Eso se puede hacer cuando las fronteras estén abiertas también. O sea, los controles son los que no han funcionado nunca en Paraguay. El por eso problema contrabando es que ha el sido vuelo una se hacía para peste. demostrar dónde se podía meter el contrabando. Yo quiero aterrizar otra vez con Carlos Jorge en el tema de los sectores, de las microempresas que están en la Quiero darle. informalidad, gente que vive en la informalidad Sí. porque esa es nuestra economía y que hoy se quedó sin un peso. Antes que nada, quiero agradecerle a Telefuturo, quiero saludar a mis nietas que me están mirando. Hace un mes que no les veo, así que aprovecho para saludarles. Está bien. Gracias. No, yo quiero hablar de lo siguiente, Luis, muy rápidamente, si me permitís. Hablar de la economía real y lo que podría pasar acá en el futuro. Toda la economía del Paraguay aproximadamente es 40.000 millones de dólares. Sí. El presupuesto general de gasto es 14.000 millones aproximadamente. Y hablar aproximadamente, pues todo es aproximado acá. Y aproximadamente 4.000 millones ingresan de impuestos. De estos 4.000 millones, 3.000 empresas significan el 90% de este 4.000 millones. Son 3.000 empresas que son las que tributan realmente. Esa es la economía real y es la que... El resto se paga con bonos, y los bonos se pagan. Hay gente que cree que los bonos son
que nos regalan. Claro. ¿Verdad? Se pagan préstamos, bicicleta, Itaipú, Yacyretá. Bueno, hay una diferencia grande ahí. Entonces, es para hablar de la reforma del Estado, ¿verdad? Él habla de modernizar, yo hablo de reforma. Modernizar es actualizar, reformar es algo, cambiar algo que no funciona. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, de estas 3.000 empresas, 40% están mal. Algunas están peor porque el año pasado ya tuvimos problemas. Este no es un problema, empezó con el coronavirus. El año pasado nosotros teníamos problemas. Muchas de estas empresas no han podido cambiar o no han podido ajustarse, no tuvieron tiempo de ajustarse en relación al año pasado y les cae este tema del coronavirus y muchas de estas empresas van a tener problemas, algunas más, problemas más serios, otras menos serios, pero va a bajar la recaudación drásticamente. Si estamos facturando menos todos y algunos están facturando cero, obviamente el Estado va a tener menos ingresos. Carlos Vamos a Jorge, hacer un paréntesis, Sí. porque Un segundito. está el tuit del ministro justamente sobre el tema COVID. En este momento, informe COVID-19. Hoy procesamos 295 muestras, todas dieron negativo. Bueno, qué bien, Buena celebremos, noticia. ¿verdad? 2 internados, el resto en aislamiento domiciliario, 8 nuevos recuperados, sumando así 93. Total de confirmados, 228, muchas menos muestras que en los últimos días, que ya estábamos cerca de las más de 400, 400. los fines de semana Siempre generalmente baja. Ya nos explicó Mazzoleni que por lo general Senaxa no hace pruebas los fines de semana y por eso es que tenemos menos muestras. Claro. Seguimos con el esto. análisis de Termino muy Carlos Jorge. rápidamente. Entonces, si todos los ingresos tributarios puros, estamos hablando de 4.000 millones aproximadamente, porque hay un 40%, 50% que no paga impuestos, ese es otro tema, y perjudica a los que sí pagan. Entonces el Estado va a recaudar menos y va a haber menos dinero para darle al sistema de salud, etcétera, etcétera. Y estamos ya medio limitados en términos de préstamos, endeudamiento. etcétera. Estamos llegando a un plató, digamos, a un escenario de complicaciones en términos de lograr más préstamos. Yo creo que es imprescindible hablar también ahora ya, y creo que es una oportunidad en el milenio para nosotros hablar ya efectivamente de la reforma estructural del Estado, que tiene 3 áreas, muy rápidamente. Una conceptual, qué país queremos, qué Estado queremos para este país, cualitativo, cuantitativo, estructural, qué tipo de Estado queremos, qué tipo, vamos a darle prioridad a salud, vamos a darle prioridad a educación, etcétera, etcétera, y contextual, un Estado acorde al momento. Hay que adaptarse, el mundo está cambiando, el mundo, la convivencia humana está cambiando en este momento. No sabemos qué va a pasar o podemos anticipar ya algunas cosas que van a pasar. Conclusión, ¿cómo va a supongamos, como dicen los economistas, que en 6 meses esto pase o empiece a mejorar? La autora puede darnos más indicaciones. ¿Cómo vamos a encontrar el país? Vamos a encontrar un país debilitado, vamos a encontrar un fisco muy debilitado, empresas sobreviviendo algunas. Yo no sé si todas las empresas tienen espalda, tienen estómago y tienen corazón, pero no sé si todas tienen espalda. Ese es otro tema. Pero de todas maneras, creo que vamos a encontrar una economía muy debilitada, el escenario va a ser muy complicado en términos de competencia, y las MIPYMES, nosotros estamos completamente de acuerdo que hay que ayudarles. Son ciudadanos, están haciendo su esfuerzo, están trabajando, hay que formalizarlos. Muchos de ellos pueden acceder a los préstamos que hoy día el gobierno, que vamos a pagar nosotros. El gobierno da, pero los terminamos pagando todos nosotros. Eso está disponible, pero muchos no van a poder acceder porque no son formales. Entonces es una gran oportunidad también de formalizar la economía. Conclusión, Luis. En 6 meses vamos a encontrar un país exitoso probablemente en el tema del coronavirus y con problemas en lo que es el coronavirus económico, porque muchas empresas van a estar debilitadas. Ayer hablábamos con la ministra del Trabajo, hay una cantidad impresionante de despidos y de suspensiones. Y eso suspensión. es lo más lamentable para nosotros, contratar gente, entrenarla, motivarla, etc. Y después despedirla, porque no. Entonces, nosotros somos realistas, pero también somos optimistas. Paraguay probablemente es el país que tiene más oportunidades de salir bien de este drama en toda la región. En esa línea, Alberto, Sí, mirando un poco ese panorama que pinta Carlos Jorge, y si coincidieras con ese panorama, ¿cuáles van a ser los rubros o los sectores que van a tener una oportunidad por cómo va a estar toda la región también, y qué otros sectores en Paraguay definitivamente tendrán que reinventarse? Bueno, yo quiero agregar algo, tal vez discrepar en algunas cosas con lo que están diciendo, ¿verdad? Nosotros somos grandes financiadores a las MIPYMES, a las micro y pequeñas empresas. Conocemos muy bien a la microempresa, todo el país. Y la microempresa tiene una capacidad enorme de readaptación. Como es chiquitita,
hoy margen de es maniobra un bar, más mañana es una mayor. ferretería, después vende otra cosa, o sea, tiene una capacidad muy grande de reinventarse. Eso solemos ver en las licitaciones públicas. La rapidez total para la reinvención. Pero hablando en serio, ahora, volviendo. Es que eso es muy serio también. Yo sé. Demasiado serio. El otro tema importante, Santiago, es que la microempresa realmente es una sola cosa con la unidad familiar. Nosotros cuando evaluamos un crédito a una microempresa, miramos la familia, porque la familia, ahí se mezcla, la esposa trabaja como maestra, tiene una despensa, del dinero que vendió en la despensa le da al hijo para que pague la compra de otra, o sea, está todo integrado y ahí hay una enorme capacidad de solidaridad también en familiar. Por ahí la micro tiene problemas, pero la señora tiene un sueldo fijo y aporta, o sea, yo en ese sentido soy bastante optimista con respecto a la micro, pequeña empresa, ¿verdad? Ya las medianas y las grandes es otro tema, ¿verdad? Pero yo creo que ahí va a haber, y yo ya estoy sintiendo esa enorme capacidad de adaptación. Esa es una muy buena noticia. Claro, excelente. Que tengan una ¿Puedo muy- agregar sí, algo ahí, si me permiten? En el tema, primero para desmitificar una cosa, cuando hablamos de MIPYME, y sobre todo en cuanto a tema de créditos, mucha gente piensa que solamente estamos hablando de la micro, y es micro, pequeña y mediana empresa, o sea, es el gran espectro del país, del tejido empresarial del país. Entonces, efectivamente, como hay bancos y financieras que tienen esa capacidad, es más, hay bancos y financieras que nos dicen que el nivel de morosidad en ciertos sectores de las microfinanzas es bajísimo, por ejemplo, nos decían, en un tiempo normal, ¿verdad? O sea, está comprometido con su cuota, digamos, y quiere salir. Nos hablaban de eso en el pasado, en tiempos normales. Quiero decir que todo este menú que hoy se dispone a través del fideicomiso y de los fondos de garantía, con el sistema financiero tradicional, sumando a las grandes cooperativas, a nuevas cooperativas y a las casas de crédito que van a permear en todo ese sector, no deja de ser menos importante también que la grande se sostenga. ¿Por qué? Porque la grande no es que tiene espalda por sí, la grande tiene una cadena muy importante de MIPYME a las que tiene que pagar. Y de hecho nosotros estuvimos trabajando mucho en estas cadenas alimenticias y farmacéuticas y todo lo demás que estuvieron activas en este tiempo, era para que pague más rápido a su proveedor MIPYME. Si tenía un contrato a 90 días, ¿qué podía hacer para adelantarle, verdad? Y esa MIPYME que tiene hoy una factura a 90 días a una gran empresa, ¿verdad? Tiene para cobrar y que el banco se la considere también, de que va a cobrar de esa gran empresa. Entonces, no es una discriminación clasista de que no, las grandes pueden, no, las grandes importante que se sostengan porque es un poco como lo que están pintando al comienzo, es el respirador que le das al que puede arrastrar al resto, digamos. De todas maneras, convengamos que las grandes empresas tienen un poco más de espalda para esa decisión que fue abrupta de hoy se cierra todo, hoy Yo no se quiero trabaja explicar más. sobre ese tema. No, a lo que voy nomás, Gustavo, es que hay demasiada gente que de un día para el otro se quedó Todos. sin un solo ingreso. Hay que ¿verdad? ayudarlos. ¿Cierto? ¿Eh? Hay que ayudarlos. No, por supuesto, no estamos poniéndonos de un lado unos y del otro lado otros. Yo creo que eso que decía Lee me parece que es muy importante, o sea, tenemos todos que salvarnos. Acá no hay de un lado los buenos y del otro lado los malos, como a veces maniqueamos con esto y generamos una situación que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí se partió de una premisa falsa. Y la premisa es, los grandes tienen espalda, dejémoslo de costado y vamos a ocuparnos de las micro y pequeñas empresas. Y eso no es así. Carlos Jorge acaba de decir, el año pasado fue malísimo para las empresas, pero malo. Una empresa Pero exitosa, malo en serio. Una empresa exitosa es la que empató. Y en ese sentido, las empresas comieron todo su pulmón justamente para no incurrir en mayor endeudamiento y en mayor costo del endeudamiento. Entonces, cuando empezábamos a recuperarnos, cuando empezábamos a carretear, donde parecía que íbamos a empezar a volar, nos ocurre esto. Y entonces hay muchas empresas que son medianas sobre todo, y algunas grandes, que no están completamente holgadas ni con pulmón para mantenerse. Inclusive decían, fin del mes de abril podemos más o menos llegar, pero mayo ya no. Pasando de ese sector empresarial, hablamos de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas, las más grandes probablemente. En el cronograma no los vemos, pero sí tienen una urgencia de poder salir y hacer algo porque están acogotados.
Los informales, pero me refiero a la chipera, el chipero, al vendedor de remedio yuyo, a ese que sabe que se ubica frente a la empresa de Carlos Jorge, frente a la empresa, frente al banco de Alberto, que se ubica frente al ministerio. ¿Qué hacemos con esa gente y cuál es el plan, Adriana, y luego la ministra Kramer, para esa gente? Sí, bueno, justamente nosotros lo tuvimos en cuenta a ese grupo. De hecho, nosotros venimos trabajando en esta educación rápida, casi prácticamente de un día para otro se cerró todo, de un día para otro tuvimos que aprender, estamos desaprendiendo un montón de cosas, construyendo juntos. Y cuando comentaban ahí sobre los controles y decían, ¿por qué ahora se puede controlar y antes no? Hay un factor sumamente importante que es el control social. Hoy la gente misma está tan informada y está tan empoderada de todo lo que es el modo coronavirus de vivir, que las propias personas están también siendo una especie de fiscalizadores de este proceso. Dentro de los asentamientos que también visitamos y que personalmente visito, y esto sabe también la ministra, nosotros también estamos buscando soluciones para ese tipo de sectores. Y ese es un tipo de sector que está completamente también empoderado, tiene los cuidados, sabe, va a salir, no puede entrar en ese cronograma porque evidentemente ese cronograma, ese plan estuvo basado en los sectores definidos tanto por el Ministerio de Industria y Comercio como el Ministerio de Trabajo, y por eso tampoco no ven ahí algunos sectores de salud, ¿verdad? Porque también eso lo ve el ministerio como tal y los otros poderes también del Estado, otros ministerios. El chipero o el vendedor de remedio yuyo, insisto con esta pregunta, ¿puedo no salir a trabajar? Yo creo que va a salir inevitablemente en algún momento. Porque el problema con esta gente es a quienes le vendían estos productos. O sea, el chipero o el vendedor de frutas se ponía frente al edificio de la ANDE, porque ahí tenía asegurada una clientela, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema es que esta gente, y de alguna manera se formalizó, ¿verdad? Tiene RUC, entonces porque quería también ser parte de los beneficios de estar formalizado. Entonces, de pronto se quedó sin su clientela. Él puede andar con su canasta probablemente, y lo vemos acá, hay un señor cerca del canal que está todos los días correctamente puesto, con su tapaboca, se saca los guantes y se pone unos nuevos cuando te van a pegar la chipa. Y te vende la chipa. O sea, hay cuestiones que son de facto, ¿verdad? Que van a ocurrir o que ocurren. Ya vimos gente que está, y seguramente que los controles a medida que va pasando las fases vamos a verlos. Pero la preocupación de la doctora, justamente la preocupación de salud, es cómo hacerles llegar a ellos la capacitación, al no tener un jefe que le va a decir el turno, al no tener... Entonces, todo esto, que ellos el fin de semana se pasaron grabando, digamos, spots educacionales, porque ese señor que sale a vender con todo el derecho, la legitimidad de salir aquí a llevar pan para su casa, se está exponiendo él y está exponiendo a su familia. Entonces, ¿cómo hacemos para llegarle a él en la educación? Y eso va a depender de que él también aprenda cómo entrar, cómo salir a la calle, cómo protegerse él, porque él puede ser todos tenemos que ser COVID positivo en nuestra cabeza ahora, y cómo va a volver a su casa. Y de eso la doctora me decía a mí en el informe cómo hacer. Me gustaría que le comente algunas de las ideas que están teniendo de cómo hacer para que esa gente de la calle pueda acceder de alguna manera. Tapabocas, por ejemplo, hoy ya hay hasta instructivos para hacerlo de manera artesanal, no son los ideales, pero disminuye. Lavarse las manos, cómo hacer para que esa gente tenga acceso a lavarse las manos, ¿verdad? Perdón, que te interrumpa. Sí, en términos de salud, para no salirnos de ese rubro, porque también veo que muchos utilizan los desinfectantes o buscan de por ahí para poder acceder. Ustedes del sector industrial tenían una pequeña señal de alerta para el ministerio y Dinavisa en particular, porque no, es pequeña, es grande. Claro, muchas de las empresas que se dedican a ese rubro no tienen la posibilidad de sacar sus envases con todo el proceso. Claro, ahí hay dos problemas. Un problema es el tema del envase, que como hay una sobredemanda mundial, entonces lamentablemente no producimos aquí en el Paraguay, por ejemplo, los envases de aerosol tienen que venir de Brasil y el envase tiene que venir litografiado de acuerdo a lo que dice Dinavisa. Y si no viene litografiado, no se le puede, no hay forma de ponerle una calcomanía como uno de los, digamos, de los desinfectantes que hizo una de las empresas. Y aparte también, hay que buscar un poco más de elasticidad. Dinavisa dice en 24 horas aprobamos el nuevo diseño. Pero desde que se aprueba el nuevo diseño hasta que llega el producto pasaron 180 días.
O sea, no sirve. Hay que hacer más flexible y ver la manera de no tener que exigir una cuestión que va a tardar 180 días en llegar. Otra cosa más, hay activos para hacer desinfectantes y en este momento tienen el mismo problema. Se compra de la Argentina, la fábrica en este momento cubre exclusivamente a los fabricantes locales, entonces no tiene excedente. Entonces tienen que ir a un sucedáneo. Y el sucedáneo existe, no hay un solo tipo de desinfectante en el mundo, hay cualquier cantidad. Entonces, para cambiar de un activo desinfectante a otro, es todo un proceso. Y el mercado se está quedando y se está desabasteciendo de productos que son muy importantes para el tema del combate al coronavirus. Entonces, deberíamos de buscar cierta agilidad y cierta elasticidad también, de no decir, no, porque esta tapa es roja y tenía que ser amarilla, no puede ser. No, vamos a ponernos las pilas, claro. Ahora, a mí me gustaría pedirle a Adriana, justamente porque se nos va a acabar el tiempo, para que le quede claro a la gente de lo que hablamos hasta ahora. Primero, ese cronograma es flexible, o sea, esto se va a discutir y se va a ver cómo va evolucionando. No es que, es decir, hoy tenemos, este grupo va a entrar recién en la fase 3, puede estar en la fase 2 o puede estar en la fase 4, depende de cómo evolucione la cosa. Y segundo, vamos a estar como rindiendo examen todo el tiempo, porque depende de cómo nos comportemos y cómo se dispare o no la evolución del contagio, se podrá seguir dando esas aperturas. ¿Es así? Sí, así mismo. Básicamente este es un plan sumamente dinámico, es un plan que está constantemente pensado en construir, está pensado en los ajustes y bueno, básicamente es adaptarnos a este modo coronavirus de vivir, totalmente de acuerdo con el ingeniero, hay que flexibilizarnos mentalmente, hacer un cambio de chip para poder sobrevivir y poder llevar esto todos juntos como un proceso de construcción. Lástima que no podemos llevarte como directora de Dinavisa, doctora. ¿Hay alguna respuesta en particular para el planteamiento que hace en realidad la doctora está en otra área, pero sí el ministro tomó nota de esto, está a cargo ahora de su director de gabinete. Y los señores de Dinavisa, la directora, también ha recibido las notas explicando no solamente de un fabricante paraguayo, sino también de quiebre, digamos, de otro. Así que está siendo un problema ya elevado a las altas instancias, de manera que, si bien es un tema de salud pública, sin que los parámetros se rompan en cuanto a la salud, pueda tenerse un protocolo de la mayor brevedad y que estas empresas que hoy están siendo afectadas, que nos explicaban que en tiempos normales hacían eso, que en tiempos normales si venía el envase, se podía digamos, vestir otro envase, pero que había que avisar. Bueno, estamos a la expectativa de que esta semana podamos resolver eso desde la autoridad sanitaria y al más alto nivel eso está llevado. Quería significar una cosa desde el punto de vista de lo que es los diferentes sectores que bien decías, Luis. Este es un plan dinámico, hay muchos sectores que nos llaman así, nosotros también tenemos porque vamos a cumplir, porque esto, porque lo otro, nosotros hemos planteado todos los que podemos, planteado de todos los sectores a la autoridad sanitaria y a gente muy preparada, muy sólida, que nos muestra sus dudas y nos dice este protocolo y se hacen los protocolos que van a ser alzados al Ministerio de Salud. Por ejemplo, el sector de obras civiles ya empieza en este primer grupo en un nivel. Vamos a ir construyendo digamos, ese compromiso y efectivamente siempre el freno de mano está con el Ministerio de Salud. Una recomendación antes de irnos para el Ministerio de Salud, sería bueno hacer instructivos, aplicaciones, algún call center donde la gente pueda llamar y consultar, porque si bien aquí se habló del concepto, digamos, para esta primera fase, siempre hay dudas y creo que sería bueno que la gente pueda tener una respuesta más allá de estos programas donde hablamos de cosas un poquito más generales. Gracias, doctora, gracias, Liz, gracias, Gustavo, Carlos Jorge, Alberto, un placer haberlos tenido aquí en el programa. Hacemos la pausa.